Bienvenidos de nuevo a Cruzando el Charco. Sí, señor, estamos de regreso. Hoy vamos a traer un tema un poco que rompe un poco la dinámica general de lo que venimos tratando normalmente. Es que vamos a hablar de más bien que hablar, vamos a reflexionar sobre si nos encontramos ante la decadencia de Estados Unidos, ¿no? O si bien nos encontramos ante un repliegue táctico, ¿no? Hacia mejores posiciones para luego relanzarse como potencia mundial, ¿no? Y para eso, como no, hoy tenemos nuestro enviado de lujo al otro lado del charco, que ya hacía tiempo que no sabíamos de él. Entonces, bueno, antes de nada, ¿qué tal, Manuel? Hola, hola. Buenos días, buenas tardes. Yo creo que la audiencia se merece que nos resumas un poco qué ha sido de tu vida, porque desde que lo abandonamos allá por el lejano verano del año pasado, no hemos vuelto a saber nada de ti. Entonces, si le quieres hacer un breve resumen, no entres, como siempre decimos, en los temas escabrosos barra delictivos, porque eso nos puede acarrear consecuencias a todos, ¿no? Pero más o menos, haz un resumen de No, la lo que ha verdad sido. no he hecho mucho más que trabajar. He estado trabajando bastante y no me ha dado tiempo de nada. Ya trabajo también a veces los fines de semana y no me ha dado tiempo de mucho. Pero Hablaremos sí, hoy sobre esa cuestión de la máxima de ahorro y trabajo duro, que algunos comentan que se ha perdido y que antiguamente era la principal señal del país en el que resides. Y bueno, antes de nada también apuntar que, bueno, para la gente que no conoce el podcast desde los inicios, obviamente Manuel ya por su acento y demás, se nota que es anglosajón de corazón, ¿no? Eso, no. él tiene raíces mexicanas en la regia Guanajuato, pero eso siempre ha residido en Estados Unidos, en California concretamente, ¿no? Entonces, bueno, hoy yo creo que va a ser interesante que él nos pueda aportar su visión particular de si en los propios Estados Unidos existe una concepción de decadencia, ¿no? Incluso desde México, ¿no? Entonces, bueno, creo que se presenta un programa interesante. Entonces, eso, Manuel, no sé si nos quieres comentar algo acerca de eso, de tus raíces, si lo hemos comentado bien. Y eso, si quieres alguna cuestión antes de empezar, o si no, le damos ya directamente. Sí, sí, ahora ya a mi edad sí me considero como un poco binacional, sí, ah, igual parte mexicano, igual parte estadounidense, ya tengo la mayoría de mi vida aquí. Ah, Me he criado aquí, la mayoría de mi familia cercana vive aquí en California. am, y también de corazón un poco español, porque ya sabes que siento de ese país, tengo una afinidad muy grande a- para España. Am, pero mi punto de vista, mis referencias, conocimiento, pues es más estadounidense. Aquí consumo más los medios de Estados Unidos y pues, te puedo dar un punto de vista mejor de lo que está pasando aquí, antes que nada. Pues, muy bien. Pero sí. Bueno, eso, y antes de nada, pues comentaré a la gente que en los inicios del podcast hicimos un programa en general sobre Estados Unidos, ¿no? Como una introducción a la historia. Yo creo que estuvo muy interesante, se dio poco. Entonces, recomendamos a la gente. Obviamente no teníamos ni la soltura ni el conocimiento que nos han dado ya años de curtirnos en esto de los podcasts, pero bueno, yo creo que sigue siendo interesante de todas formas. Bien, entonces, si te parece, Manuel, podemos ir un poco explicando un poco cuáles son los antecedentes, ¿no? Es decir, en qué posición global se encuentra Estados Unidos, ¿no? Porque eso, ¿no? Tal como lo comentaremos, sobre todo hoy lo vamos a enfocar mucho en la actualidad, pero queremos remontarnos un poquito al pasado, ¿no? Entonces eso, pues decir que eso, ¿no? Que obviamente Estados Unidos nace como una colonia que se independiza en el siglo, a finales del siglo XVIII, ¿no? Y que eso inicialmente tiene una política de propia conquista interna, ¿no? De expandirse hacia el oeste del país, y generalmente se había caracterizado por tener una doctrina lo que se denomina aislacionista, ¿no? Esto nos puede chocar porque, yo que sé, por ejemplo, mi generación nos hemos crecido viendo eso, ¿no? Desde el recuerdo de la guerra de Vietnam hasta las recientes intervenciones, por ejemplo, en Irak o, por ejemplo, en Siria y demás. Entonces nos choca como Estados Unidos no siempre ha tenido ese carácter expansionista, ¿no? Después llega lo que será la doctrina Monroe, ¿no? Que es América para los americanos, será la máxima de esa doctrina, y eso quería decir que eso, ¿no? Que el continente, quien debía primar en el continente, la potencia que debía primar en el continente eran los propios Estados Unidos, ¿no? Ya que de aquellas, por ejemplo, podemos pensar en el caso de Argentina con Gran Bretaña, había
una serie de potencias europeas que también pretendían entrar en el reparto del pastel. Sin embargo, Estados Unidos les deja claro que es su zona de influencia, como se dice, ¿no? Pues Entonces, bueno, sí, sí, iba a Manuel. mencionar, o sea, el país, la verdad, empezó con 13 colonias y no estaba, al principio no era claro que iba a quedar como una sola nación. Sí tomaron yo creo que los fundadores de Estados Unidos sí tenían una visión más grande, más allá de las colonias. O sea, mira Latinoamérica como ejemplo, se dividió en todos estos países, 20, casi 20 países, um, y no tuvo que ser así. Ya sé que la Latinoamérica está mucho más grande, pero mira como, por ejemplo, Centroamérica, que en algún punto sí era un solo país y se decidió dividir. También había muchas rivalidades como Colombia, Venezuela, en el mismo país. Y aquí en Estados Unidos no hubo ninguna guerra entre las colonias o diferentes grupos entre las mismas colonias como lo hubo en Latinoamérica. Y sí veo eso como un poco admirable, que sí decidieron mantenerse unificados, darse una identidad que apenas existía, porque la mayoría de la gente todavía se consideraba británicos, literalmente, todavía sí tenían alguna conexión con Inglaterra, Claro. con el rey y todo. Y la otra cosa que habías dicho, que sí había mucho ¿me ayudas? Aislacionismo. Sí, en Estados Unidos en esa época. Pero lo que también ah, me hace como admirar también esos principios de Estados Unidos, que cuando hubo un problema con los piratas de la costa, ¿cómo se dice? Barbary Coast, como Argelia, Sí, Libia, los piratas, sí, berberismo. sí, ningún poder europeo que está cerca tomó acción, pero los Estados Unidos, desde ese entonces, creo que era el año 1791, creo, fueron a Trípoli y literalmente tomaron la ciudad de Trípoli en Libia. Y, y era la primera enfrentamiento naval fuera del mares estadounidenses o fueron hasta el Mediterráneo. Sí, sí. Entonces, Sí, siempre han es una tenido. aventura curiosa, ¿no? Esa de... Sí, siempre, ahora es como está en el lema o la canción de los marinos, que de los muros de Montezuma a las costas de Trípoli, porque sí se me hace admirable que tenían esa visión o sea, no iban a dejar unos piratas um, um, como Sí, campar a retarlos. sus anchas. Sí, igual en la guerra de 1812 contra Inglaterra, volvieron a pelear contra Gran Bretaña, los Estados Unidos. O sea, la población era mucho más pequeña, no tenían, la verdad, como si yo viviera en esa época, sí daría miedo, Estados Unidos contra el poder más grande de ese entonces. Sí, se me hizo admirable. Que sí había aislamiento, Aislacionismo. pero o sea, era un Sobre país todo que. era un aislacionismo comparado con lo que es después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la política Oh, sí, internacional de Estados Unidos, que es pues netamente injerencista, ¿no? Podemos pensar eso, ¿no? Tanto apoyo de golpe de sí. Estado como intervenciones directas y podemos pensar, por ejemplo, Oriente Medio, es más a lo que se refería, pero bueno, dentro de la propia, y esto también es algo importante recalcarlo, muchas veces la gente desliga lo que es la política interna y la política exterior de los países, cuando muchas veces, y yo creo que en el caso de Estados Unidos es paradigmático, muchas veces la política exterior se utiliza para tratar de solventar aquellos problemas que de forma interna no se consiguen solventar. Entonces, eso, a veces que veo que gente habla, por ejemplo, el
caso reciente de Rusia, que hablaremos al final del programa, habla de eso, ¿no? De los países como si fueran entes monolíticos y dentro de esos propios estados y de esos países no hubiera contradicciones internas o conflictos internos, ¿no? Tal como has dicho, aún hoy en Latinoamérica sigue habiendo fuertes disputas internas. Podemos pensar, por ejemplo, la cuestión de Santa Cruz en Bolivia y demás, ¿no? O también podemos verlo dentro de Estados Unidos, por ejemplo, el segregacionismo racial en sus años o actualmente, bueno, pues todos esos problemas también de carácter interno. Entonces, bueno, más o menos teniendo esa cuestión, podemos ya remontarnos un poquito a lo que serían los orígenes de la Primera Guerra Fría, por así decirlo, ¿no? Y a mí se lo destaqué a Manuel en una frase de Kennedy que rompe un poco con ese paradigma de esos Estados Unidos boyante, al que afectó mucho la crisis de 1929 y después su intervención en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es que Kennedy decía esa frase de que a partir de su mandato los estadounidenses no se debían preguntar qué puede hacer el país, o en este caso el Estado, por ellos, sino que deben ellos hacer por el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso, ¿no? Cambio de paradigma de un Estado que eso, ¿no? Que se veía como una construcción de esos primeros colonos de las 13 colonias que se edificaban para defender una serie de principios, ¿no? Las principales enmiendas del país y demás, y que ese Estado simplemente, pues eso, defendía ese marco de, bueno, pues la propiedad privada y demás, ¿no? Pasa a ser un instrumento por el que hay que hacer cosas, hay que ser un ente activo, y después ese ente activo se proyectaría en el exterior, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este marco general y sobre todo, si hablamos de decadencia, la decadencia, bueno, pues es un concepto muy amplio y demás, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, hay quien apunta que esa decadencia es porque, claro, supuestamente el predominio de Estados Unidos no va a ser universal, y eso yo creo que lo tienen claro hasta los propios estadounidenses, ¿no? Sin embargo, bueno, pues podemos entender que el inicio de esa decadencia muchos lo señalan en lo que fue la guerra de Vietnam, ¿no? Una guerra, pues eso, ¿no? Que se deduce de un conflicto del imperialismo francés y que Estados Unidos no intervenió como de forma rápida y eficaz, sino que fue un conflicto que se enquistó, que hizo surgir en el interior del propio país muchos movimientos también contrarios a esa propia guerra, pero bueno, sobre todo lo que desde entonces se vio es que, bueno, el propio Estado estadounidense pues tiene grandes problemas a nivel de corrupción y demás, que eso fue lo que entorpeció en mayor medida. No fue ya que no fuera capaz de adaptarse a una guerra de guerrillas bastante eficaz, que es la que desarrollaba el Vietcong, sino que, que había grandes problemas a nivel de logística, por ejemplo, y demás. Entonces, bueno, yo creo que hay quien lo marca. Podremos hacer en su día un programa sobre esta cuestión, ¿no? La guerra de Vietnam, su repercusión, ¿no? Su génesis. Hoy no es el día, ya que lo queremos traer mucho más a la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, pero ya en relación a la actualidad, quizás ese fracaso, por así decirlo, de Vietnam, ya que, bueno, yo digo que siempre relativizo el fracaso porque después Vietnam, al fin y al cabo, no se convirtió en una república socialista independiente, sino que, bueno, es una media colonia ahí china o soviética, por así decirlo, y bueno, por ejemplo, el capitalismo de Estado en China siempre está presente hasta nuestros días, y pues en la Unión Soviética de los años 60 pues también, entonces no fue un ente que perturbó en gran medida esa teoría del dominó, bueno, no me acuerdo quién era quien lo teorizaba, pues no se vio cumplida, ¿no? Entonces, bueno, ese fracaso, por así decirlo, se opacó después cuando fue la caída del muro, ¿no? Que fue ese Estados Unidos triunfante, en ese Estados Unidos que supuestamente había acabado con la historia, que es todos los imperios que triunfa, por así decirlo, siempre venden esa idea de que ellos son los que acaban con la historia. El propio Imperio Romano, por ejemplo, cuando la corona de Castilla conquista gran parte de América, también había vendido esa historia de que se acabó la historia principalmente porque el mundo, si seguía evolucionando, sería totalmente católico, entonces no había conflicto de religión y bueno, todos seríamos vasallos de la corona de Castilla y todos viviríamos relativamente dentro de ese marco, ¿no? Que a Manuel esa idea pues le parecería bastante Sí, interesante, ¿no? Y después muy ya, interesante. sobre todo, muy recientemente, pues tenemos los eventos principales que son el 11S y la crisis del 2008, que ahí, yo creo que desde ahí, entonces, Manuel, podemos debatir un poquito eso sobre esa cuestión de la decadencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves tú el devenir del país, tanto de lo que fue el shock más mediático, simbólico, que real, ya que solo fue una acción aislada, muy potente, pero aislada del 11S, y lo que fue luego la crisis del 2008 que hizo llegar a Obama, y después, pues, no vamos a negarlo, también propició que después de Obama llegase Trump como respuesta, ¿no? No sé cómo ves tú ese ciclo, cómo lo viviste y todo eso. Sí, pues como, como habías dicho, en el principio sí era más
estaba más aislado Estados Unidos. Después, pues, obviamente no se podía mantener eso, siendo una economía así de grande como lo que está pasando ahora en China, que se están dando cuenta que van a ser la economía principal y van a tener intereses económicos fuera de sus fronteras y tienen que defender esos intereses. Lo mismo creo que le pasó en Estados Unidos y especialmente por la rivalidad con la Unión Soviética. Uh, Fue forzado, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, el presupuesto para militar de los Estados Unidos no era muy grande, pero después de la Segunda Guerra Mundial, um, obviamente gastaron mucho los Estados Unidos, trillones de dólares en la Segunda Guerra Mundial, pero el presupuesto de militar nunca bajó. Después de la guerra hubiera bajado, pero no bajó. Siguió niveles altos y luego después con la Guerra Fría siguieron aumentando y pues obviamente le conviene al ejército estar metido por todos lados. Ahorita el debate actual o sea, no es, pues el discurso actual es de que los dos partidos, republicanos, demócratas, uh, tienen muchos desacuerdos sociales, muchos bastantes, pero cuando hay guerra se ponen de acuerdo. Cuando hay guerra, los dos lados del Congreso se levantan y aplauden al presidente, porque los dos benefician económicamente, los dos, la clase política, todos son millonarios debido a la guerra, invierten en compañías que se benefician por la guerra y eso es el debate actual. Como mencionaste Kennedy, estábamos hablando antes del programa, que su nieto también quiere ser presidente, está en campaña, el, el- el hijo de Robert Kennedy, y él está hablando de lo mismo, que ahora los dos partidos están juntos en eso. El único que no se metió en guerra, el único presidente que no se metió en guerra en los tiempos modernos ha sido Trump. Ha sido Trump. Claro, y en ese sentido también tenemos un programa de un poco el legado de Trump, creo que lo titulamos así, ¿no? También de los primeros. Pero yo creo que Trump lo enfocó en el sentido de que no podemos legarlo todo a la política exterior. Y en ese sentido, el propio lema de Trump lo decía claramente: Make America Great Again, pero sobre todo enfocado en el interno, ¿no? Él se enfocó Sí, sobre todo en eso, en tratar de reestructurar el país para hacerlo después, obviamente, a lo mejor sí que tenía en mente, a lo mejor continuar con esas campañas, por ejemplo, fue muy beligerante con Venezuela, con China, con Corea del Norte, ¿no? Es cierto. sí, Pero bueno, aún así sí que tenía ese concepto de vamos a dejarnos de estas aventuras por ahí, por ejemplo, podemos pensar recientemente en lo de Ucrania y demás, sí. y Lo que centrarnos Trump, más en lo interior, en lo interno. Yo creo que esa fue un poco la táctica. sí, Y bueno, también lo que comentabas, lo que se comenta que el propio Eisenhower al final de su mandato, ¿no? sí, Comentó que el complejo militar industrial en Estados Unidos, aunque fueron así unas declaraciones un poco crípticas, pero viene a decir eso, que el complejo militar estadounidense era algo que se podía sentar en el poder y que iba a sí, condicionar la historia del país quizás hasta que se desalojase a ese propio, que eso es algo muy complicado, ¿no? Porque si sí, controlas la política y el ejército de un país, controlas el propio país, ¿no? sí. Eisenhower lo vio, tenía ese, o sea, presentimiento que eso iba a ocurrir. Después de la Segunda Guerra Mundial vio que los presupuestos del ejército, militar de Estados Unidos, ese discurso lo dio terminando su mandato. Uh -huh. Y, y sí, lo dio como una advertencia que debido a este presupuesto va a tener mucho poder el complejo militar. Y tenía toda la razón. Um, y lo que iba a decir es de Trump, sí, parte de por qué se hizo tan popular es que él estaba en su campaña, estaba hablando de que todas estas aventuras no han beneficiado a los Estados Unidos como un país, nomás a los élites. Dijo, uh, decían que Estados Unidos fue a Irak por el petróleo, pero no recibieron petróleo,
perdieron, no sé cómo se dice en español, pero trillones, ¿no? Trillones es mil billones, ¿no? Sí, billones más bien, se dice aquí. Ajá, billones, perdón, sí, billones de dólares. En Irak murieron miles de estadounidenses, posiblemente millones de iraquíes en las dos guerras del 90 y ahora. Y por nada. Entonces se hizo popular también por eso Trump, que dijo, no vamos a desperdiciar nuestro dinero en aventuras extranjeras, mejor los vamos a, a poner a trabajar aquí dentro del país. Y sí hubo como algo de aislamiento. La Y aislacionismo. así, y él nunca estaba con la guerra de Irak. Él siempre estaba contra la guerra de Irak. En el tiempo, viviendo en el tiempo, todos estaban con la guerra. Los dos partidos querían la guerra, porque según sí creían, aunque ahora sabemos que no es cierto eso, según sabían que había guerras, ¿cómo se llama? Armas de destrucción masiva, sí. Armas de gran destrucción, Sí, sí. el propio Bush sale riéndose diciendo que no había nada. El único que no lo niega, No, curiosamente, es bueno, no sé si llamarlo compatriota, pero es Aznar. Aznar sigue diciendo que sí que había, igual que sigue diciendo que el 11M sí, era culpa de ETA y demás locuras. Sí, sí, nunca se ha retractado, que es algo bastante, no, bastante curioso. sí. Colin Powell fue a las Naciones Unidas, dio su discurso y no enseñó ninguna evidencia. Sí, Nomás sí, sí. dijo, hey, créenos. Es lo que, no dio ninguna evidencia. Enseñó ilustraciones Sí. y fue una guerra. Entonces, ya. Sí, literalmente. Y bueno, después también solamente por dejar un poco de esta parte más histórica, la cuestión de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial es clave en la historia de Estados Unidos porque es cuando deja de ser deudora de los países europeos y se convierte en proveedora, ¿no? Entonces es cuando oficialmente se independiza Estados Unidos en el siglo XIX, pero no es hasta la Primera Guerra Mundial cuando no deja de depender financieramente de otras potencias, ¿no? Que después, en el apartado un poco más interno, sí que hablaremos de la cuestión de la deuda y demás, ¿no? Bien, pues entonces, si te parece, Manuel, yo lo tenía pensado un poco en dos bloques. Primeramente, analizar un poco cuáles han sido las últimas noticias a nivel internacional de Estados Unidos y después tratar de verlo un poquito más en el plano interno, interior, si te parece. Sí, antes, pues vamos a decir entonces, de los hechos más recientes y más curiosos fue, como no puede ser de otra forma, el abandono de Estados Unidos de Afganistán, ¿no? Sí, Como por la forma que se dio también, ¿no? Eh, eso, ¿no? La precipitación y eso, ¿no? Tenemos que recordar, bueno, un poquito simplemente por qué se entra en Afganistán, porque, bueno, la Unión Soviética había invadido previamente al país para poner un gobierno títere. Estados Unidos arma a los mujahidines y a los islamistas, pero después es un avispero que no puede controlar, ¿no? Entonces, bueno, sí. no sé si a ti eso te parece, por ejemplo, podríamos apuntarlo como un símbolo de cadencia o simplemente es un repliegue mal gestionado, por así decirlo, ¿no? ¿O cómo ves tú esa cuestión? Pues sí, pues lo que ocurrió fue un desastre. O sea, ahora, según los talibán tienen una de las fuerzas aéreas más fuertes de la región, simplemente porque capturaron lo que abandonó los Estados Unidos. O sea, eso fue un desastre. Ok, costaba más dinero transportar todo ese equipaje fuera del país que dejarlo. Ok, es cierto, pero ahora ellos están muy bien armados. Um, Fue un desastre completo, la verdad. Y pues creo que no recibió Biden suficiente culpa por eso. Uh -huh. La verdad, aquí, después de que sí se fue, miramos todas las imágenes y fue un desastre, pero no culparon a Biden tanto como lo hubieran hecho si Trump estuviera en poder. O sea, nomás Se como que no dejó era pasar nada. un poco. Se dejó pasar por completo, sí. Claro, porque aparte también la gente a lo mejor que imagínate que organizaran protestas en contra de la mala realización, se los podría tachar de, pues también esta sociedad que estamos,
pues eso, de belicistas, de otanistas y demás, ¿no? Pretendiendo que eso, ¿no? Que se prosiguiera la presencia de Afganistán, algo que era evidente que no tenía ningún sentido porque no se había cumplido ningún objetivo. Entonces, bueno, pues simplemente a lo mejor si se hubiera replicado de una forma más ordenada, por así decirlo, a lo mejor lo hubiera sido más eficiente, ¿no? Yo creo que esto de Afganistán sí que es una muestra de que algo está mal dentro de Estados Unidos, pero bueno, yo en ese caso no lo pondría como una muestra clara de decadencia, ¿no? Bien, porque bueno, ya decimos que la corrupción es casi endémica en todos los países y que tampoco es un factor determinante, ¿no? Si tienes otros factores que lo contrarresten, pues a lo mejor no pesa tanto. Por otro lado, tenemos otra cuestión que es muy curiosa, ¿no? Que es el actual, se podría hablar aquí ya de repliegue de Oriente Medio del propio Estados Unidos, ¿no? Y recientemente se ha visto con mayor calidad con ese pacto que ha existido entre dos potencias casi antagónicas, se puede decir, de la región, como son Arabia Saudita e Irán, propiciado por la diplomacia china, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, Arabia Saudí no rompe directamente relaciones con Estados Unidos, ¿no? Pero sí que se ve bueno, varios países del Golfo y demás, ¿no? Casi el único soporte que le queda en la zona, el soporte férreo, y es su razón de ser, es el Estado de Israel, ¿no? Más allá de eso, pues la verdad es que le pinta muy mal, aunque bueno, también es cierto que, por ejemplo, actores como Marruecos, en cierta medida Egipto, Turquía, son Pues sí, próximos a la OTAN y defienden los valores, pero claro, tal vez es curioso como Estados Unidos ha invertido tanto en esta región, en tratar de tener una presencia firme en esta región y ahora se la van arrebatando casi sin disparar un tiro. sí, sí, yo creo que China está intentando de meterse allí y demostrar que am, son una opción mejor que Estados Unidos. Ellos pueden negociar alguna paz, donde los Estados Unidos prefiere tenerlos en conflicto a los rivales para, sabes, dividir y conquistar. Y aún como Egipto, todavía Estados Unidos cada año le manda algo como 4.000 millones de dólares. Ah, y es como el segundo país que le mandan más dinero, ah, ayuda militar. Y Israel es el número uno, obviamente, Claro. como dices. Pero, pero sí, veo China, lo que hizo China es demostrar que era mejor opción. Claro, porque Arabia Saudí es el principal exportador de petróleo de China, ¿no? Por lo tanto, aparte la ruta de la seda, ¿no? Que es algo que está expandiendo. China pasa especialmente por esas regiones, ¿no? Y por el otro lado, Irán es un gran contrapeso histórico en la región desde si tienes alianza, por ejemplo, con Rusia y demás, ¿no? Y en cierta medida son los únicos que apoyan en cierta medida a los palestinos, con rollos islamistas y demás, lo que no vamos a entrar, ¿no? Pero eso no, incluso Irán se podría poner de parte de China y eso hace un contragolpe bastante fuerte y bueno, en este caso yo creo que no es una amenaza como tal al Estado de Israel, creo que haría falta bastante más, pero bueno, no deja de ser llamativo, ¿no? Creo que tal vez Israel podría caer solamente si cae un eslabón como es Marruecos o Turquía, ¿no? Mientras existen esos dos eslabones aunque esté rodeado de enemigos, como quien dice, creo que la propia potencia interna y sus alianzas con esos dos factores pues, pueden estar aseguradas, ¿no? Entonces, bueno, pasamos también a otra cuestión que no sé si quieres comentar antes. Tenía pensado comentar un poquito sobre China, sobre si China realmente es una amenaza para Estados Unidos o hablar un poco sobre la ONU, que yo creo que se podría bautizar ya casi como la Sociedad de Naciones, sobre todo especialmente desde la guerra de Ucrania, pero bueno, mucho antes yo creo, por ejemplo, Sí, como se evidencia en el conflicto de Sáhara, en lo que fue, por ejemplo, Rojava en Siria o demás, como la ONU realmente solo se ha convertido en un club de gente que habla, que hace brindis al sol y eso realmente ineficaz. Como siempre que haya bloques antagónicos, geopolíticos antagónicos, van a ser este tipo de estructuras como la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones, llegado a un punto, no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial, igual que en la ONU no podría evitar una Tercera Guerra Mundial, ya que eso no tiene forma de coaccionar a los países, no tiene por algo los estados se le denomina incluso formalmente como los entes que monopolizan la violencia, ¿no? sí, Cuando la ONU carece de fuerza para hacer imponer sus resoluciones son brindis al sol, como digo, morales y moralmente superiores y demás, ¿no?
Entonces, bueno, Sí, y eso ya para cerrar un poco el apartado internacional, quería que habláramos un poquito sobre China y los BRICS en general, ¿no? No sé si tú crees que realmente la decadencia de, por así decirlo, si existiera, en caso de aceptarlo, de Estados Unidos viene por la emergencia de estos países, ¿no? Por la emergencia de China. Y esos BRICS, aunque bueno, los propios BRICS como tal, yo siempre lo veo como un ente eh, bastante, por así decirlo, como decirlo, heterogéneo, poco cohesionado y también, bueno, por ejemplo, con más problemas internos que proyección exterior, ¿no? Entonces, bueno, Manuel, no sé si tú, por ejemplo, crees que China es realmente, se puede considerar hoy día una amenaza para la supremacía estadounidense. para la supremacía sí, yo creo que sí, o sea, ya lo ven, los Estados Unidos ya lo ven, en todos los medios hablan de eso, de que ya los Estados Unidos no es la única potencia mundial y pronto no vamos a ser, tienen miedo que el dólar no va a ser la reserva, ah, la moneda de reserva y entre otras cosas. Pero sí, sí ven a China como una amenaza definitivamente, los Estados Unidos. Y especialmente porque hay un punto de conflicto en Taiwán, en Taiwán. O sea, si no existiera Taiwán, quizá no tanto, pero sí lo ven como una amenaza. Los Estados Unidos encontraría algo con que meterse en conflicto con China, porque Pero un sí, conflicto directo siendo dos potencias nucleares no lo veo es, yo muy factible. sí, la verdad no sé qué pasaría. En una, no sé si opinas esto, pero en una, ¿cómo se llama? Un timeline, suficiente tiempo, Sí, todo es posible. Guerra nuclear es algo que da miedo, pero sí. teniendo tantos países ya armados y tantos conflictos, ¿no? India, Pakistán, este, Rusia con todos sus vecinos, ah, es posible, sí es posible. O sea, ¿Tú crees ojalá que en el no. futuro relativamente próximo, te hablo a lo mejor 5 o 10 años, crees que China acabará invadiendo Taiwán? Aquí dicen que sí, aquí dicen que ya saben que los chinos tienen planes para el año 2027 de invadir a Taiwán y todo eso. Ojalá no, y, no creo, porque mucho puede cambiar en ese entonces. Y no creo creo que China realmente sí son más, como había hablado antes de empezar el programa, que hay como etapas de la decadencia o del Sí, declive de una civilización, y los chinos apenas están volviendo a comenzar. a O renacer, sea, tú crees. perdón. Que están volviendo a renacer, como quien dice. Sí, ellos están en otro nivel, o sea, y todavía tienen memorias de ser muy pobres. En el año 2000, creo que he repetido esto, pero en el año 2000 China tenía un Producto Interno menor que México, con una población 5 o 6 veces más grande que México en el año 2000. Entonces todavía tienen memoria de ser pobres. Están trabajando ferozmente para crear un país de primer mundo, que sí lo van a A lograr. nivel, por ejemplo, de mentalidad, de ideología, de disciplina, sí que se ve, por ejemplo, va a parecer una tontería, pero si se compara lo que es una red social tan influyente como TikTok en Estados Unidos o TikTok en China, se puede Oh, ver sí, sí. cuáles son las diferencias de la mentalidad social, casi podríamos hablar, ¿no? Cómo desde Sí, China se vende esa idea de eso, ¿no? Incluso sí, de sí han escuchado. nacionalismo, de militarismo, de Ajá, disciplina, lo que tú has dicho, ¿no? De salir de la pobreza y labrarse un sí, futuro tal, y como Estados Unidos no deja de ser, pues, algo casi estrambótico, igual que aquí en Europa, estrambótico, individualista, consumista, ¿no? Y claro, ¿no? Claro, consumista. Estados Unidos hoy por hoy sigue teniendo más potencia en todos los niveles que China, porque claro, también, por ejemplo, el ejército chino puede decir que tecnológicamente es muy avanzado y más, pero no se ha aprobado como se ha aprobado el estadounidense. Y bueno, a nivel de desarrollo, es claro, tiene unos grandes contingentes humanos, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos viendo, yo que sé, en Rusia, por ejemplo, que esos contingentes humanos no siempre condicionan una guerra y mucho menos en la era actual de la tecnología y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo Sí, que eso que se podría debatir a lo mejor más en profundidad, sí, pero bueno, quizás puede existir
porque bueno, ya vemos que China, en cierta medida, el mundo se está repartiendo en la medida en que China influye en gran parte de países de África y de Oriente Medio, y por la contra Estados Unidos tiene a Latinoamérica y a Europa como sus principales seguidores, ¿no? En ambos Sí, casos no es siempre, pero claro, por ejemplo, China, los gobiernos que mantiene y demás, permiten un menor desarrollo. Incluso, por ejemplo, podemos pensar aquí en Europa y demás, ¿no? Que estamos sometidos, obviamente, en Estados Unidos por agencias como la OTAN y demás, pero aún existe un cierto buen nivel de desarrollo, incluso podríase decir que disidencia política, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo creo que más o menos lo tenemos claro, pero tenía por aquí también la cuestión de Latinoamérica, porque ahora hay mucha gente dándole bombo a toda esta cuestión de la nueva ola del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, o de la izquierda, como quien dice, ¿no? Pero no deja de ser curioso como todos estos países, yo que sé, Castillo, Boric, Xiomara Castro, los Fernández en Argentina y demás, creo que no son una versión casi destilada de lo que fue en su día, por ejemplo, el chavismo, ¿no? Con un antiimperialismo casi más retórico que real, ¿no? Que después se vendía el imperialismo ruso o chino, ¿no? Por ejemplo, hoy en día Bolivia se podría considerar que es una colonia china, pero eso, ¿no? Que no acaba de ser una amenaza. Por ejemplo, yo que sé, Lula da Silva siempre ha tenido ese discurso antiimperialista y demás, pero Lula da Silva está muy cómodo con Biden y demás. Podemos pensar, por ejemplo, el propio Boric o demás dirigentes, ¿no? Actualmente en América Latina existen colonias chinas, como por ejemplo Paraguay y Bolivia, ¿no? Pero no existe un movimiento contestatario hacia el imperialismo yanqui, como en su día, pues intento del socialismo del siglo XXI, que bueno, a pesar de todo, pues tampoco no fue muy efectivo. Pero eso, yo creo que actualmente Latinoamérica se podría considerar una región en la que sigue predominando eso, ¿no? El imperialismo estadounidense. No sé cómo lo ves sí. tú, teniendo también Pues raíces en México. El propio México sería una evidencia. López Obrador viene de ese PRI, de esa izquierda también supuestamente nacionalista y antiimperialista, pero también en gran medida también defiende no está ahí cómodo con. Es verdad, pide a lo mejor más respeto que simplemente, yo que sé, pues un Calderón o demás, ¿no? Pero sigue estando a favor de Estados Unidos. sí, yo creo que pues, México no tiene mucha opción. Cuando No, por viene eso, supuesto. ya están, o sea, es muy obvio que México no puede tener un conflicto abierto con Estados Unidos. Tiene que ser de la banda de Estados Unidos, pase lo que pase. Pero sí, China la verdad no ha tenido mucha influencia en México, no ha invertido mucho en México, hasta últimamente ya están empezando con los nuevos aranceles que Estados Unidos impuso en China. Ah, su mejor opción es manufacturar, fabricar productos en México. Están haciendo un nuevo parque industrial en Nuevo León, menos de 100 millas de la frontera con Texas. Am, y muchas compañías chinas están empezando a invertir en México. Pero lo que iba a decir de China, algo interesante que habías dicho de que lo cultural y la mentalidad de los chinos contra aquí en Estados Unidos es gran diferencia. Aquí también lo sabemos, que como en China, si has escuchado de su crédito social que tienen, como uh, quieren imponer algo donde vas a tener un número, un crédito, y ya lo están imponiendo a veces. Si Como un estudias bien, identificador. perdón. Como un identificador. Sí, pero con un número como de crédito, donde sube y baja dependiendo en tus acciones. O si tienes una infracción, baja. Si tienes un amigo que habla contra el gobierno, baja tu crédito. Aumenta Wow. si haces trabajo bueno para China, que ellos ven como que es algo que beneficia al país y todo eso. Um, y diferentes cosas, por ejemplo, algo que apenas vi es si estás cruzando la calle y ya se estaba poniendo roja la luz, donde ya no puedes cruzar la calle, las últimas personas que cruzan les toma foto a una cámara y allí los tienen ahí en su foto, diciendo, esa persona cruzó cuando la luz se cambió a rojo, estaba cruzando.
y es para que tener como, ¿cómo se llama? Public shaming. Sí, el control público. Sí, avergonzar, que sientan Sí, vergüenza pública, humillación pública, pues. Y eso ve el gobierno chino como algo muy ah, ah, como eficiente para cambiar los modos de la gente. Y aquí en Estados Unidos eso jamás, ah, no pueden ver que eso, no puedo ver yo que eso pasaría aquí. claro, sí, la cuestión del individuo y los derechos Sí, fundamentales en y lo que Estados has dicho Unidos. de TikTok también. Yo creo que en TikTok está más censurado ya en China, quieren que gente haga cosas productivas. Am, como ile- es ilegal intercambiar am, cripto, es Sí. ilegal. Incluso se controla el tiempo de consumo de estas redes sociales. Sí, también en los juegos, videojuegos, hay ciertos límites. Y, y sí, eso ves la diferencia. En Estados Unidos ya va en declive, la verdad. Claro, pero bueno, por ejemplo, en ese sentido, es cierto, ¿no? Una cosa podría ser más positiva, a pesar de que, bueno, yo tengo muchas reticencias sobre esa cuestión de que te bombardeen con propaganda nacionalista en las redes sociales y demás, ¿no? El control de tiempo, yo creo que podría ser algo positivo si se aplicara para otras cosas, pero bueno, no es el tema de hoy. Pero la cuestión es que, claro, por ejemplo, China gasta mucha energía en todas esas cuestiones que yo creo que a veces se magnifica un poco la cuestión esa del control individual y demás, pero por ejemplo hay regiones de China en la que parece que estás en Somalia, ¿no? Eh, Esto no se señala, pero yo creo que China principalmente es un gigante con los pies de barro, porque eso enfoca más su economía en la expansión, en hacerse con tierras, yo que sé, en Bolivia, con litio en Bolivia y con tierras en, yo que sé, un país africano por ahí perdido, que solucionar esos problemas internos, que pues, Estados Unidos también tiene muchos problemas internos, pero en ese sentido no son tan marcados y yo creo que hasta que no sea capaz de resolver eso China, y no sé si será capaz, por mucho que controle la población y demás, siempre va a estar la alerta de que toda esa gente se contraponga al propio gobierno y demás, ¿no? Y cree problemas. Tal como, bueno, pues eso no se puede ver. Entonces, bueno, yo creo que eso estará por ver toda esa cuestión. Entonces, más o menos en la política internacional yo creo que se ve eso. Ahora hay mucha gente que se le va un poco la pinza con lo del multipolarismo y demás, como si desde la guerra de Ucrania se abriera una nueva era en el orden internacional. Pero bueno, yo creo que el mundo se está un poco reordenando en función de las piezas de cada jugador, ¿no? En este caso, de China y Rusia, por un lado, y de Estados Unidos por otro, ¿no? Entonces, bueno, eso, aparcando un poco este tema internacional, que claramente vemos un repliegue, por lo menos, de Estados Unidos y ciertos símbolos de decadencia, a mí lo que me interesa mucho son las cuestiones internas, ¿no? Y bueno, pues ya que presides allí, pues yo creo que puede ser interesante, sobre todo esta parte, de que nos comentes eso, ¿no? ¿Cómo ves tú la cuestión interna del propio país? Y antes de nada, yo quería señalar una cosa que es muy curioso porque solo se señala gente que busca esto a propósito y demás, ¿no? Por ejemplo, todos nos suenan las imágenes de cuando empezó la pandemia, todos esos indigentes dormidos en la calle y demás en Estados Unidos, ¿no? Como es supuestamente una potencia internacional, pues tenía tanta gente sin casa, pero es también otra cuestión que es la cuestión del abandono de las infraestructuras en Estados Unidos, ¿no? Y aquí nos lleva a un concepto que, bueno, por ejemplo, era muy importante en el Imperio Romano, y sé que a ti te gusta la Imperia de Roma, Manuel, que es la cuestión del evergetismo. El evergetismo es cuando mmm, las, los magnates, ¿cómo decirlo? Bueno, los ricachones de un cierto país y demás, o de una cierta localidad, promocionan y dan dinero para la creación de eso, de infraestructuras públicas y demás, a cambio de que se les reconozca como benefactores de la ciudad, ¿no? Esto yo creo que en Estados Unidos es algo que pasa bastante. Y, por ejemplo, yo que sé, en Roma y demás, por muchos teatros, o yo que sé, por ejemplo, la Catarillavi incluso y demás, recibían el nombre de eso, ¿no? Ponían ahí el nombrecito de cierta familia patricia que había promocionado y demás, ¿no? Y, por ejemplo, Sí. en el final del imperio romano, cuando se ve ese símbolo de decadencia es cuando estas estructuras se abandonan, ¿no? Por ejemplo, muchos teatros o demás, o infraestructuras públicas que requieren eso, de andarlo renovando periódicamente, se abandonan porque esa gente que antes daba dinero para eso, a lo mejor tenía más dinero, pero prefería, en lugar de gastárselo en pagar los impuestos y hacer esas obras de vergetismo, preferían pues, irse al campo con su séquito de esclavos y no pagar
esos impuestos, ¿no? Uno de los múltiples causas de la decadencia del Imperio Romano. Sí, Entonces esto es es interesante algo eso. que... Es interesante punto lo que acabas de hacer. Creo que lo que yo siempre me he dado cuenta y no lo había relacionado es que Roma, sí, eran cuando empezó, pocas familias patricias, muy pocas. Am, y se conocían todos entre ellos. Y obviamente que en ese entonces, ¿qué ganabas más? ¿Desperdiciar tu dinero en otro palacio o en reconocimiento público? Y algo que va a extender tu legado, tu familia, el estatus de tu familia, va a aumentarlo. Y eso, preferían eso, gastar dinero, así como dices, construían teatros y trabajos públicos para ser reconocidos, para tener reconocimiento, como hoy en día que dan los Medal of Honor o algo así, pero eventualmente, sí, como dices, en Roma, pues eso ya tenía menos relevancia, menos prestigio, me imagino, cuando ya la gente rica pues prefería gastar su dinero en otras cosas. Ya ser patricio no era lo mismo, porque los emperadores ni eran patricios ya después, eran, eran nuevos hombres. Y en el caso de Estados Unidos, incluso en la ficción, figuras, yo que sé, como Bruce Wayne o el de Iron Man, Tony Stark, son personas que hacen obras públicas y que están orgullosos de con ese dinero, ¿no? Me acuerdo, pues eso, Bruce Wayne, el tren que conecta toda la ciudad, o el caso de Iron Man, de Tony Stark, que representa esa energía verde, creo que es o algo así. Eso, para que pensamos cómo en Estados Unidos está muy presente, porque aquí en Europa nos choca, ¿no? En Europa reclamamos, o se reclama en la mayoría de estados, que los ricos paguen sus impuestos, ¿no? O existe debate en torno a eso, de que se vayan a Andorra y demás, pero no existe esa figura del rico ostentador, ¿no? De que promociona obras públicas. Eso en Europa es más raro, ¿no? Yo, para ver, por ejemplo, también España es un país mediterráneo, a lo mejor en el ámbito anglosajón sí que es algo más extendido, pero no es algo que, por ejemplo, nos choca mucho. Aquí como que los ricos se esconden un poco, ¿no? Hacen sus cacerías con el rey por ahí y hacen sus cosas de lujo, y es como un ámbito más cerrado, y como no sale mucho a la palestra, ¿no? Son pocos o son un poco eh, estrambóticos los que salen, ¿no? Pero en cambio Estados Unidos como la figura del rico que lo pudimos ver hace poco con esas, no sé quién es el que hace esas empresas al espacio. Elon Musk. Sí, Elon Musk, Elon Musk vive en una casa muy pequeña, que ¿cómo se dice? Había que fabricó. prefabricó, sí, y vendió sus mansiones y todo. Y eso es como más admirable aquí en Estados Unidos, como, wow, él está gastando su dinero en mejorar la vida de la gente, y es algo admirable. Y sí, sí veo como que en Europa el dinero es como dinero viejo, es como que casi les da vergüenza que son ricos porque no trabajaron para obtener su riqueza. Aquí en Estados Unidos es una sociedad muy móvil. Claro, O sea, claro, pero si la gente, o sea, puede ser pobre un día o tu familia puede ser pobre y tú puedes hacer la diferencia, ser multimillonario, y eso es muy admirable en Estados Unidos. Es algo que muy bien visto, pues. eso es uno de los principios casi diría del nacionalismo estadounidense, ¿no? Ese sueño americano de oportunidades Sí, para todos, ¿no? Pero claro, cuando oportunidades para todos es que te tienes que ir a una guerra a Irak si quieres que tu familia coma, después vuelves lisiado y la sociedad te olvida, o eso, tienes que te correr el saber Dios dónde y pasar por encima de gente, o por ejemplo vender droga para hacerte, que ahora es casi lo que hablamos del TikTok, actualmente la figura, por ejemplo, aquí en Europa es verdad que no existía esa figura del rico y tal, no sé que existía esa cultura del esfuerzo y demás tal, que actualmente lo que predomina es la figura de ese gángster, de ese mafioso que trafica incluso con personas y con sustancias. Entonces, bueno, es lo que hablamos de la mentalidad social, ¿no? Como una sociedad opulenta y que tecnológicamente y socialmente le da 20.000 vueltas a la China, pues tiene todos esos problemas de una mentalidad que, eso, ¿no? De casi regocijarse en su opulencia, ¿no? Y olvidarse de cómo funciona casi la realidad. Entonces, bueno, y, pues
Otra cosa, última cosa, quiero Sí. de mencionar algo que acabas de decir, de que mirabas imágenes de mucha gente en la calle, viviendo en la calle por todo Estados Unidos, San Francisco, Los Ángeles, todo eso. Y algo que no ves mucho son latinos, latinoamericanos. No ves en la calle en los números que ah, eh, europeo-americanos o blancos que, que afroamericanos. No los ves en los mismos números. Y es algo como acabas de decir, lo que en China tienen otra mentalidad, apenas están empezando. Llegan aquí migrantes de Latinoamérica y vienen aquí a trabajar. Y mucha gente que ya tiene aquí mucho tiempo conoce el sistema y el gobierno le está dando ayuda, le está dando lo que se llama food stamps, que es le dan una carta que tiene mucho dinero y lo puedes gastar en comida. Y les dan también ciertas entidades de Estados Unidos, incluso ciudades, les dan dinero a la gente. Entonces les conviene no tener casa. Les dan buen dinero, un buen salario. Aquí podríamos discrepar, pero bueno, es un poco la cuestión de hoy. Pero sí también existió esa cuestión del abandono del trabajo de forma generalizada que se ve en la pandemia, ¿no? Que es aquí, por ejemplo, pasa un poco también con la cuestión de la inmigración, ¿no? Cómo se abandonan ciertos trabajos y esos trabajos son ocupados en condiciones leoninas por gente que tiene que ser, pues, literalmente importada de otros lugares y como eso deriva, pero bueno, no es la cuestión de hoy, podremos hablarlo en otro momento, ¿no? Y bueno, después yo solamente ahora por cerrar la cuestión de Estados Unidos, quería apuntar también ciertos hitos, que es la cuestión económica, que siempre sobrevuela la vida de Estados Unidos, que es esa permanente amenaza de crisis, ¿no? Claro, yo aquí discutiría contigo sobre en qué medida esas crisis son algo cíclico dentro del capitalismo, como por ejemplo el fenómeno de la inflación, que como Estados Unidos necesita expandirse y hacer esas aventuras que hablamos antes para paliar en los efectos de esa cuestión. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, los efectos de la quiebra del Silicon Valley Bank, que al final pues, se podría decir que no fue a tanto. La cuestión de la deuda, ¿no? Que recientemente creo que, no sé si tú nos puedes decir más de esta cuestión, que Estados Unidos ha refinanciado su deuda, ¿no? Que eso no es algo que puede hacer porque la tiene consigo mismo, creo, con los accionistas nacionales, por ejemplo, la deuda de España principalmente es con accionistas extranjeros y eso es un problema bastante grande, sobre todo por la cuestión de la soberanía y demás. Y después también escuché, no me acuerdo en dónde, que se había reportado que últimamente había una menor producción de cajas de cartón en Estados Unidos y que eso era como una especie de indicador de lo que sería siempre había sido un indicador de lo que habían sido las grandes crisis económicas de Estados Unidos, que es como una baja de la producción y de los intercambios. Sí. Es Entonces, bueno, no interesante sé. porque mañana Sí. voy a ir a verme con un hombre que se empezó un negocio de eso. O sea, es multimillonario, ya es retirado, pero mañana tengo una junta con él y él hacía cajas de cartón. Le voy a mencionar eso. Pregúntale cómo está el negocio, si no, ya no invertimos. Andamos ahí tú y yo a ver si. Claro, porque el Oh, objetivo del podcast es conseguir una base en las Azores y poder trasladarnos allí en jet privado y hacer el programa los tres juntos. Desde aquí un él, abrazo a Frank. Pero claro, si invertimos mal, todo eso se nos va al carajo. pues iba a mencionar algo también. Sí cayó el Silicon Valley Bank, pero también otro banco fue en bancarrota, que es First Republic. Y el que siguiente que dicen que iba a caer o que va a caer, va a bancarrota, es Pacific Western Bank, que está basado en Beverly Hills aquí. Y yo invertí en ese banco. Puse El en sueño del mayo, podcast se aleja lentamente. no, quién sabe, porque en mayo estaba $3, hasta bajó menos de $3 por acción. Y mi amigo me dijo, hey, pon tu dinero, pero en vez de invertir, empecé a vender opciones contra el banco y me estaba ganando poquito dinero cada semana. Pero vi que estaba aumentando, todos los días aumentaba. Entonces puse la mayoría de mi dinero, 50, casi 60% de todo el dinero que tengo, que no es mucho, pero lo puse todo en el banco. Y ahora empezó a bajar, ya que en cuanto puse el dinero empezó a bajar, pero si vuelve a los niveles en donde estaba en el 2021, por ahí, creo, um, es,
no vamos a viajar en jet privado, pero sí voy a poder patrocinar un viaje por Europa. O sea, Estamos ojalá, deseando, estamos deseando que así sí, sea. Bueno, sería muy bien, la verdad, está como 6 veces más bajo, estaba como casi $60, 50 y tantos dólares, y ahora está a 7. Entonces, si vuelve a donde estaba, quizás va a tomar mucho tiempo, pero sí, voy a España y me- te llevo a ti y a Fran, ah, oh no sé, yeah. no sé Ojalá, por ojalá. dónde, no sé, Suiza, no sé, por donde sea, a Yo esquiar. con Italia o por ahí yo me conformo, aunque es bastante caro, ese es el problema. Aunque sea Vamos, Portugal. Lisboa es bonita. Lisboa es una ciudad bonita, podemos quedar por ahí. No, sí, quiero ir a Portugal, no he ido a Lisboa, me gustaría. Es una ciudad muy bonita. Se lo recomiendo también a toda la audiencia. Vamos. Bueno, Beli, pues eso es. No sé si nos quieres apuntar un poco, ya para cerrar el tema de Estados Unidos, esa cuestión de la economía, ¿no? ¿Cómo ves tú la economía actual de Estados Unidos? Desde, Pues, pero eso, ¿no? ¿Cómo ves un poco cómo es esa cuestión? pues ya está bajando, pusieron algo en el Congreso, pasaron una ley o no sé, en el Congreso contra la inflación y no pensé que iba a funcionar, pero está funcionando. La inflación se está poniendo bajo control. También mi segunda inversión más grande fue en una compañía turca y en Turquía la inflación estaba como casi 80%, 80%. Y ahora ha rebajado como a 30 y tantos %. Todavía es horrible, es muy malo, pero creo que por todo el mundo la inflación sí se está poniendo bajo control. Cuando la inflación estaba muy mala en Estados Unidos fue en los 70, pero eso duró más de una década, con inflación horrible. Tomó un nuevo ah, cabeza de la Reserva, Reserva Federal. de- sí, Reserva Federal, se llamaba Volcker, y él implementó cosas que dañaron la economía en el corto plazo, pero ayudaron a controlar la inflación. Entonces yo no esperaba que la inflación se controlara tan rápido. Ya está bajando. Pero no, sí, no, ¿cómo decirlo? Eh, a nivel histórico, la inflación es uno de los grandes males de la propia economía estadounidense. Entonces, bueno, no sé si te aventuras a eso, ¿no? Hablar, seguiremos hablando de Estados Unidos porque tiene muchas cosas interesantes, ¿no? Podemos hablar en otro día de la inmigración, de la segregación social, casi pues se podría hacer. Esa cuestión del sueño americano, de los valores actuales americanos, cómo eso se ha transformado con el tiempo. Y bueno, Manuel, si te veces, si te atreves a eso, a decir eso en pocas líneas, tu opinión sobre la decadencia de Estados Unidos, si crees que es así o no. Pero bueno, yo simplemente por apuntar, decir que, que aún hoy día no apuntaría tanto a esa decadencia, porque, por ejemplo, una institución fundamental de la injerencia estadounidense y el imperialismo estadounidense es la OTAN, y la OTAN, con la reciente invasión de Ucrania de Rusia, se ha visto más que fortalecida, ha resurgido ese monstruo que le daba sentido, ¿no? Que era ese oso blanco en su día soviético, hoy día ruso, ¿no? Y como eso ha fortalecido, y esto ha hecho que, por ejemplo, pues, donde yo resido, Europa se ha vuelto a ver bajo la bota de Estados Unidos y tiene pinta de que por bastante tiempo todos los compromisos que, a pesar de que existe cierta resistencia, pero por ejemplo, el soberanismo que aquí ha surgido de Europa, podemos pensar, yo que sé, Le Pen, Alternativo por Alemania, Orbán y demás, que es un poco lo único, un poco diferente del panorama político europeo. Yo me cuestiono bastante que puede ser una alternativa. No podemos pensar, por ejemplo, en cuál ha sido la política reciente y a largo plazo de Meloni, que también era muy crítica y demás, incluso viene de los sectores neofascistas italianos, y cómo eso, ¿no? Su política ha sido pues, quejarse un poco de la Unión Europea, pero seguir participando de la misma. Y bueno, eso ya decimos, Europa sigue bien atada. Mientras Europa no caiga, pues no creo que Estados Unidos se puede decir que entra en decadencia, a pesar de que incluso en la propia Europa hay dos bloques con intereses y casi prácticas contrapuestas, que es los países del Báltico, Polonia y demás, que son, eso, ¿no? Ven a la OTAN como algo que tiene que existir sí o sí en su pugna con Rusia y ese miedo constante a la invasión rusa.
Yo a esos países les recomendaría que primero se desarrollen, sean soberanos, pero si quieren defenderse realmente de Rusia. Y después, por otro lado, todos los países un poco más, como quien dice, más apoyantes o más occidentales, que es Francia, Alemania y demás, que obviamente sus gobiernos están comprometidos con la OTAN, pero dentro de sus propias poblaciones, pues vemos que eso, ¿no? El esfuerzo de guerra en Ucrania y demás, ¿no? Como no está el horno para bollos, y eso, cada vez se ven más voces críticas con la propia OTAN, a pesar de que, bueno, gran parte de ese movimiento de no la guerra, no la OTAN es prorruso, es un poco, pues eso, ya digo, ese soberanismo extraño que se está forjando y que no creo que sea alternativa de nada. Entonces eso, yo creo que en Europa, mientras siga al lado de Estados Unidos, gran parte de la hegemonía occidental y de la hegemonía mundial seguirá persistiendo. No sé si quieres dar tu opinión. Pues yo cuando Rusia invadió Ucrania me quedé muy sorprendido de que casi toda Europa tomó el lado de Estados Unidos, antirruso. Incluso los partidos políticos de derecha que esperé que tomaran un diferente camino, como Vox en España, tomaron completamente, están en contra de Putin, de Rusia. Incluso Le Pen, que tenía reuniones con Putin y demás, cerró filas en torno a la OTAN. Sí, y siento que lo que está pasando es un error. Están mandando dinero y armas a Ucrania bastante. Cuando lo que hubieran hecho es un acuerdo. Kennedy también habló de esto, de que el acuerdo de Minsk estaba Rusia estaba de acuerdo con esos acuerdos, que era dejar a las regiones que no, que, que eran pro Rusia, mayoritaria rusa, como el Donbass, y dejarlos con parte de Ucrania. No iban a garantizar que no iban a invadir, no iban a hacer nada, y que Crimea ya era parte de Rusia. Ese era el acuerdo. Los ucranianos no querían firmarlo. Y ahora mandando más armas, todo lo que están causando es más muerte. Y lo que yo veo a veces, gente, comentarios de que sí, qué bueno que se murieron tantos rusos o lo que sea. Eso no es algo muy productivo. Se están matando entre ellos mismos, son pueblos, deben de ser pueblos hermanos. Es como si yo estuviera apoyando a Portugal y España matarse entre ellos. Es algo que no es muy productivo, es un poco tonto. Y están mandando más y más armas a Ucrania. ¿Qué va a pasar si estás mandando armas? Más gente va a morir en los dos lados, los ucranianos y los rusos. Creo que los números todavía no han salido bien, pero sí sé que muchos están muriendo. En vez de hacer eso, deben de encontrar una forma de cómo encontrar paz. Y sí, tienes razón, creo que fue un error de Putin, que lo que no quería es que se expandiera la OTAN, y ahora está Finlandia y Suecia que se quiere entrar, y quizá va a expandirse más. Quizá Georgia. Sí, Georgia. ¿Quién sabe Georgia, Moldavia está hablando ahora de que va a invadir Transnistria, todo eso. Sí, Es que sí, revitalizó la OTAN. La OTAN estaba moribunda porque el discurso de Rusia va a invadir medio mundo ya no calaba, porque Rusia realmente no había, más allá de actuar en Siria, en ciertos países y demás, o incluso a través de los Wagner, no calaba hasta que se dio la invasión. Claro, yo por ejemplo, tú dices, como Vox o estos partidos soberanistas no apoyaron a Rusia, pero claro, es difícil es difícil apoyar la invasión de otro país soberano. Eso es muy difícil. Es decir, tienes que hacer un malabarismo retórico para apoyarlo. Pero claro, que no hacer eso y colocarte directamente a favor de la OTAN, pues es lo que es pues bastante curioso. Y eso, Manuel, simplemente por decirnos cómo ves tú el panorama de Estados Unidos, es decir, ¿tú crees crees que es la mayoría social? ¿Crees que en Estados Unidos mayoritariamente se ve como positivo todo lo que se está haciendo en Ucrania? ¿O crees que hay una resistencia? Y después de esa pregunta, ¿tú crees que existe la posibilidad de que en Estados Unidos se cree un movimiento y demás que haga frenar obviamente, por ejemplo, esto podría representarlo Trump, ¿no? Pero más allá de Trump, a lo mejor incluso, que se quiera oponer realmente a la guerra. Sí, yo creo que el público estadounidense cambia su mente muy rápido, y al principio estaban completamente con Ucrania y todos poniendo la bandera y queriendo mandar dinero y todo.
Y ahora ya como lo están viendo, está creciendo el movimiento de antiguerra, que no es productivo lo que está sucediendo en los dos partidos. Los dos partidos tienen sus, ¿cómo se diría? Sus um, partidarios de antiguerra y está creciendo ese apoyo de que quizá no es buena idea mandar armas indiscriminadamente a Ucrania. Un poco tonto. Y sí, yo creo que en la campaña presidencial que ya viene el próximo año, va a ser un tema clave, donde creo que cada partido, o sea, obviamente los republicanos van a decir que lo que hizo Biden todo fue mal, que no hubiera pasado la guerra, que están mandando armas y nomás está causando más problemas. Yo creo que también muchos demócratas, incluyendo, como digo, Kennedy y otros que no, que están retando a Biden en su propio partido, están en contra de la guerra también. Entonces sí creo que va a crecer y como sabes, en las campañas obviamente van a ir todo en contra de lo que hizo el candidato previo. Claro. Sí, eso van a decir, no, lo hizo todo mal. Como Biden llegando dijo, Trump hizo todo malo con COVID. Gente no hubiera muerto si no fuera por sus decisiones. Aunque ya sabemos que la verdad, pues esa enfermedad el virus fue muy difícil de controlar, obviamente. Sí, hubiera sido difícil. Bien, bueno, pues si te parece podemos ir cerrando por aquí. Creo que ha quedado un programa bastante simpático. Eso, le pedimos a la gente que nos comente qué le parece estos temas un poquito más de actualidad. Obviamente hemos hablado de temas históricos, pero eso no, creo que es interesante a veces tratar estos temas, básicamente porque la historia es muy importante relacionarla con... La historia es simplemente como recrearse en el pasado sin más. Creo que no tiene mucho sentido y, por ejemplo, yo que sé, actualmente con esta cuestión de Ucrania más, en Europa es fundamental entender, por ejemplo, que fue el Plan Marshall. El Plan Marshall es algo histórico, es algo que se sabe en el libro de historia, pero la gente no sabe relacionarlo como desde el Plan Marshall Europa está sometida a Estados Unidos y a los designios del mismo, ¿no? Sobre esto, por ejemplo, yo he escrito algo hace tiempo, pero yo creo que la historia es importante de estas cuestiones, pero bueno, ya digo, si la audiencia no le gusta esos programas y quiere que hablemos de cosas más pretéritas, pues háganoslo saber, o eso, hagan críticas o demás. Ya decimos, pero como estamos regresando un poquito, el algoritmo nos tiene un poco de cojera, entonces eso, si nos pueden ayudar dejando like, suscribiéndose, recomendando por ahí, pues la verdad es que nos ayudaría mucho. Entonces, pues eso. Muchas gracias a todos, Manuel. Unas palabras para despedirnos y nos vamos. Y sí, buen punto que todo está relacionado a cosas del pasado, obviamente. Pero sí, quizá debemos hacer un programa separado nomás en la guerra de Ucrania y Rusia. Me gustaría hacerlo. Bien, pues eso, no saben muy bien los temas que queremos tratar en el futuro. Por ahí ahora le hablaré a Manuel quiero tratar algo de Sáhara, también de Bukele, relacionado con la actualidad. Pero bueno, eso, esperemos también, Manuel, volver a verte por aquí, que no haces tanto tiempo en regresar. Así que esperemos que prometas volver. Pues siempre es interesante tenerte Sí, por aquí. estoy pensando en quizá, si quieres, podemos hacer el programa en otro horario donde yo estaría aquí de noche y tú de día. Okay. Hacerlo al revés. ¿Sí te Podemos parece? enviarlo. Podemos enviarlo. Bueno, pues eso, gente. Ahora nos despedimos. Pórtese bien. Nos esperamos el siguiente y decimos un poquito de apoyo que estamos recomenzando. Muchas gracias.